Muy buenos días para todos nuevamente. Vamos a iniciar este segundo video en el tutorial para el curso de selección del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Mariana. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos mirando en el anterior video, que les recuerdo rápidamente fue sobre cómo trabajar con los números reales, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hacer la segunda parte, que es qué pasa cuando yo empiezo a combinar esos números reales con diferentes variables o letras, ¿sí? A ese tipo de cosas se les llama expresiones algebraicas. Para ello me voy a permitir compartir nuevamente la pantalla para ir contándoles un poco de lo que les estoy diciendo. Entonces, lo primero, pues, nuevamente el programa de Ingeniería Civil les da la bienvenida a este segundo video, que vamos a hablar sobre la parte del álgebra o de las expresiones algebraicas. Primero habría que recordar un poco, hacer un poco de historia sobre dónde viene esta palabra de álgebra, ¿cierto? ¿Qué es el álgebra? ¿Qué se entiende por álgebra? Para poder hablar sobre expresiones algebraicas. Entonces, ¿qué es el álgebra? Pues es una rama de las matemáticas que me permite utilizar letras y números para hacer representaciones aritméticas, ¿sí? Sus operaciones fundamentales son las que mirábamos en el anterior video, es decir, son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el cálculo de raíces y potencias. Y en sí, al álgebra se la entiende como un idioma, ¿cierto? Es un idioma, o es el idioma más bien de las matemáticas. Es cómo yo puedo expresar lo que estoy pensando de forma matemática. Para esta álgebra, pues ha venido evolucionando a través del tiempo por diferentes autores, ¿cierto? Pero también podríamos decir que ha venido evolucionando en diferentes culturas. Por ejemplo, desde Egipto y Babilonia, ¿cierto? Ya empezaban a resolver ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, indeterminantes con valores de incógnitas, ¿cierto? Desde la época del Egipto y Babilonia. Al-Jazir en el siglo IX ya tenía la teoría fundamental del cálculo, ¿cierto? Perdón, aquí. A finales del siglo IX ya se crearon las primeras leyes fundamentales del álgebra. En la Edad Media, los matemáticos árabes desarrollaron el álgebra fundamental, y en el siglo XVI los matemáticos italianos resolvieron ya ecuaciones de tercero y cuarto grado. Lo que les digo de estos personajes, pues han venido evolucionando a través de la historia, por ejemplo, con Ali Hassimi o Robert Recorde o George eh, Cardano, René Descartes y Viete, que es un matemático italiano, ¿cierto? Algunos matemáticos importantes en la historia. Sin embargo, pues nosotros nos vamos a concentrar en qué significa esa álgebra, ¿cierto? La álgebra, digamos, es, como les contaba, un idioma que uno tiene que entender muy bien la simbología de ese idioma. Esos símbolos que vamos a utilizar para resolver o para entender el álgebra pueden ser de tres tipos: letras, números o signos. Esas letras, por lo general, me representan variables, pero también en algunos casos pueden representar constantes. Los números siempre van a representar constante, y los signos pueden ser a su vez de dos tipos. Pueden ser signos de agrupación o signos de operaciones básicas. ¿Cómo así? Signos de agrupación como por ejemplo los paréntesis, las llaves, los corchetes, las rayas horizontales que me representan el valor absoluto, etc. Y los signos de agrupación, perdón, de operación básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el radical, la potencia, etc. Todos esos son símbolos o que me representan operaciones. Entonces, si yo entiendo qué es lo que me está queriendo decir cada uno de esos símbolos, pues voy a entender qué es lo que quiero hacer.
Una vez tenga claro estas cosas, que en realidad pues son bastante sencillas, porque ya las conocemos, con el álgebra o apoyados en el álgebra, nosotros podemos entrar en temas más específicos, como por ejemplo el tema de resolver una ecuación, ¿cierto? Donde una ecuación es cualquier expresión que ya incluya una relación de igualdad. Entonces, primero hay que entender las relaciones algebraicas para poder resolver ecuaciones, que eso lo van a ver ya en otro video. Una ecuación puede ser una ecuación de identidad o de condición, es decir, que puedes decir una inecuación se llama en realidad, que es una condición de mayor que o menor que, mayor o igual, menor o igual, ¿cierto? Pero como les digo, eso ya lo van a mirar en otro video. En este tipo de expresiones algebraicas, que es las que nos vamos a concentrar el día de hoy, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que estas expresiones están relacionadas con los términos. ¿Pero qué es un término? Un término no es más que el producto de constantes y variables. Por ejemplo, estos son términos. 2x, una constante, una variable, ¿cierto? Es un término algebraico. Menos a es un término, una constante, una variable. ¿Dónde está la constante aquí? Este menos, pues en realidad me representa un menos 1 aquí, ¿cierto? Eso es un término. 5zy también es un término, constantes variables. A cada partecita de la expresión algebraica se le denomina término. Y cada término puede tener un coeficiente y una variable. En realidad, entonces, una expresión algebraica, pues es la combinación precisamente de esos términos, ¿cierto? Una variable es una letra que puede representar cualquier número tomando de un conjunto de números dado. A eso se le representa una variable. Si empezamos con variables, por ejemplo, x, y, z y algunos números reales, y las combinamos usando suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíces, obtenemos una expresión algebraica. Entonces, todas estas que yo menciono aquí, o que se les resalto de esta manera, a todas ellas se les llama expresiones algebraicas. Miren, todas estas son expresiones algebraicas. ¿Ok? Hasta el momento, pues simplemente les he dicho que la combinación de letras con números y signos de operación o agrupación pueden considerarse como expresiones algebraicas. Eso es lo único que les he dicho hasta el momento. Y esas expresiones algebraicas, pues yo las puedo encontrar de diferentes formas. Miren, por ejemplo, esto es un polinomio de grado 2, ahora los vamos a clasificar. Esto es un polinomio, esto es una relación algebraica, pues simplemente en donde implica la división de polinomios, etc. Entonces, estas expresiones algebraicas se las puede clasificar. Por ejemplo, un monomio significa 1, es una expresión de la forma ax a la k, ¿cierto? Esta es la forma general de un monomio, donde ustedes se pueden dar cuenta que solo hay un término, por eso se llama monomio. Y sin embargo, uno puede identificar a como un número real y k un entero no negativo, ¿cierto? K es un entero no negativo. Un binomio es una suma de dos monomios, o sea, bi viene de 2 y ya serían dos monomios. Y un trinomio es una suma de tres monomios, entonces este sería un trinomio, porque aquí en realidad hay tres términos. Es decir, que estos nombres van tomados de acuerdo al número de términos. Un monomio, un término, un binomio, dos términos y un trinomio, tres términos. En general, cualquiera de ellos se llama polinomio, es decir, que a partir de los tres o más términos, pues es polinomio. Sin embargo, estos también son polinomios, porque en general cualquiera de ellos se llama polinomios. Por ejemplo, la expresión citada líneas antes es un polinomio, pero las otras
2 no lo son. He aquí como la expresión general para un polinomio. Un polinomio de manera general va a ser un n términos, ¿cierto? N términos, donde lo podríamos expresar como a a la n, el coeficiente de x a la n, y tanto el coeficiente como la potencia van bajando 1 en la potencia hasta volverse a sub 0, ¿sí? Este sería un polinomio de grado n. Sin embargo, aquí tengo ejemplos ya de exactamente cada uno. Por ejemplo, aquí como tengo 3 términos, es un trinomio, y si quiero separar los términos, pues los voy separando uno a uno con gomas. Y el grado, ¿qué es el grado? El grado del polinomio es la máxima potencia que tiene el polinomio. Entonces, por ejemplo, este es un polinomio de grado 2 porque su variable x está a la potencia 2. Este es un binomio, ¿por qué? Porque tiene dos términos. Estos son sus dos términos, y el grado es 8 porque la máxima potencia de x es 8. Este ya es un polinomio de 4 términos. Mira, aquí está 4 términos. Y el grado es 3 porque la máxima potencia es 3. Este es un binomio de 2 términos y su grado máximo es 1. Este es un monomio, solo tiene un término, y su grado es 5. Y este, ¿qué es, profe? Una constante solita que puede ser. Eso también es un monomio, ¿cierto? Cuyo término es la constante, o sea, es el 6, pero el grado es 0, porque aquí es como que si yo tuviera un x a la 0, y yo les decía en el video de ayer que cualquier cosa elevada a la 0 es 1, es como que si tuviera un x a la 0, y un x a la 0 es un 1, por tanto no modificaría el término. Entonces me quedaría un monomio con un solo término cuyo grado es, cuyo término es 6 y cuyo grado es 0. Así se clasifican los polinomios. ¿Ok? Bien. Una vez tenga entendido eso, ya puedo operar con los polinomios. Así como operábamos ayer con los números reales, acá también se puede operar con los polinomios. Y de hecho cumplen con las mismas propiedades que teníamos para números reales, inclusive para números irracionales y números complejos, ¿cierto? Otra cosa que es importante es lo siguiente, que los números reales son uniformes para la adición, sustracción, multiplicación y división. Entonces empecemos con lo más sencillo, que es la suma y la resta de polinomios, ya en general. Entonces, para sumar y restar polinomios usamos las propiedades de los números reales, que ya miramos ayer. La idea es combinar términos semejantes. Ese es como el objetivo de eso. ¿Qué es combinar términos semejantes? Es observar, ¿cierto? Que los términos tengan las mismas variables elevados a las mismas potencias, usando la propiedad distributiva, por ejemplo. Es decir, si yo me quiero sumar este monomio con este otro monomio, 5x a la 7 más 3x a la 7, pues tengo que observar que sea la misma variable, es decir, x, y tengo que observar que sea la misma potencia para poderlo sumar. Entonces, 5x a la 7 más 3x a la 7, pues más adelante en este video vamos a decir que esto yo lo podría factorizar, sacar factor común, ¿no? Que es x a la 7, y sumar los coeficientes 5 más 3, y eso daría 8x a la 7. Es decir, que yo puedo sumar o restar siempre y cuando tengan la misma variable y la misma potencia. De hecho, aquí hay un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, me piden que encuentre la suma de este polinomio con 4 términos cuyo grado es 3, ¿cierto? Y lo sume con este otro trinomio cuyo grado también es 3, pero obviamente con solo 3 términos. ¿Cómo hago eso? Pues nada, simplemente como que agrupo lo que tengan la misma variable y la misma potencia. Por ejemplo, x3 más x3, miren, aquí está, ¿cierto?
x3 más x3. Luego los de x2 menos 6x2 más 5x2, miren en x2. Luego lo de x más 2x menos 7x. Y si hay términos independientes, pues los dejo aparte. A eso se le llama agrupar términos semejantes. Y luego opero x3 más x3, pues 2x3. Menos 6x2 más 5x2, como tienen las mismas propiedades que los números reales, entonces pues esto menos 6 más 5 será menos x cuadrado. 2x menos 7x, lo mismo, el que mayor signo tenga, esto sería menos 5x más 4. Y hasta ahí nomás se puede operar. ¿Por qué hasta ahí? Porque estos ya miren, así tengan la misma variable que es x, ya no tienen la misma potencia. Esto está elevado a la 3, a la 2, a la 1, y aquí pues si quieren a la 0. Entonces yo no puedo combinar estos que tienen diferente potencia. Para poderlos combinar, obligatoriamente deben tener la misma potencia. Por tanto, el resultado de sumar esos dos polinomios, pues me daría esto y no lo puedo simplificar más. Ahora me piden que encuentre la diferencia en un segundo ejemplo de estos dos polinomios, ¿cierto? A este polinomio de 4 términos quieren que le quite este polinomio de 3 términos. Ah, pues lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, lo que debo hacer es simplemente, si quiero, como primer paso, podría aplicarle este signo menos a todo el segundo polinomio, ¿cierto? ¿Cómo así? Miren que el primer polinomio me queda igual, x al cubo menos 6x cuadrado más 2x más 4. Pero este menos afecta a todo este polinomio de acá. Entonces quedaría menos x3 menos 5x cuadrado y menos por menos más 7x. Miren, eso es lo que hago en este segundo paso. Aplico la propiedad distributiva para este segundo término o este segundo polinomio. Y una vez tenga aquí, vuelvo a hacer lo mismo, es decir, agrupo lo de la misma potencia. x3 menos x3, aquí está. De hecho, aquí esto se me cancela, se va porque 1 menos 1 pues seguiría. Luego lo de x2, menos 6x2 menos 5x2, esto me daría menos 11x2, que es este término de aquí, ¿cierto? Luego lo de x, 2x más 7x, esto daría 9x y más 4, o sea que el resultado sería menos 11x cuadrado más 9x más 4. Con eso, o así de sencillo, uno ya puede sumar o restar polinomios. La única regla es que tienen que tener la misma variable y la misma potencia para poderse operar. Bien, como ya sabemos sumar y restar, entonces recordemos cómo se multiplican polinomios. Para multiplicar polinomios existen ciertos pasos. Lo primero que debe hacer es multiplicar cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio, aplicando la propiedad distributiva. Una vez hechas estas operaciones, todos los términos del mismo grado se han de agrupar para simplificar la expresión. Entonces, una vez multiplique, observo cuáles tienen el mismo grado y así poder simplificar o operar. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, si a mí me mandan a multiplicar cualquier cosa, a más b por c más d, pues nada, este a se multiplica por c y por d, así como este b se multiplica por c y por d, que es lo que estoy haciendo aquí. Miren, multiplico aquí y multiplico acá. Y luego este A pues también se multiplica tanto a C como a D. Entonces A por C más A por D. Como este B también se multiplica tanto a C como a D. B por C más B por D. Es decir, que lo que hago es aplicar la propiedad distributiva en todo momento. ¿Cierto? En todo momento aplico la propiedad distributiva. O también directamente lo puedo hacer así, pues no por ser, digamos, no término por término, sino de una vez todos los términos. Es decir,
A por C más A por D, B por C más B por D. A ese método, por lo general, se le llama el método FIOL. Bien. Por ejemplo, me piden que encuentre la multiplicación de esos dos polinomios. Uno es un binomio y el otro es un trinomio, ¿cierto? Entonces, nada, pues yo puedo aplicar la propiedad distributiva y de hecho lo puedo hacer de dos formas, miren. Puedo decir, bueno, si esto es cierto, entonces sería 2x por todo esto, aquí está 2x por todo esto, más 3 por todo esto. Y luego voy aplicando término a término. 2x por x cuadrado, 2x por menos 5 y 2x por 4. Lo mismo el 3, 3 por x cuadrado, 3 por menos 5 y 3 por 4. Y voy operando, pues 2x por x cuadrado es 2x al cubo. 2x por 5x me da menos 10x. Y 2x por 4 me da 8x. Más 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 3 por 5x me da menos 15x. Y 3 por 4, 12. Ahora, hago lo mismo que hice en lo anterior. Esto es una suma, mire. Entonces, puedo sumarlo de términos semejantes. ¿X al cubo hay? No. Entonces me queda solito. Menos 10x cuadrado más 3x cuadrado menos 10 más 3, menos 7x cuadrado. 8x menos 15x, 8 menos 15, menos 7x. Y el 12 que está acá, pues solito porque no se opera con nada. Entonces, al operar esto, ya me quedaría así. Miren que aquí ya no puedo seguir porque esto ya tiene coeficientes diferentes, pero no es eso lo que me impide, sino lo que tiene es potencias diferentes. Aquí tiene potencias diferentes. ¿Cierto? Esto mismo en muchos libros también lo hacen de una forma, no tanto de forma lineal, sino más bien en forma de columna. Miren, esto mismo yo lo podría multiplicar así. X cuadrado menos 5x más 4 lo colocan como si fuera a multiplicar números reales en forma de columna como 2x más 3. Y hace exactamente lo mismo. Entonces 3 por 4, 12, 3 por menos 5, menos 15, 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. Y luego corre un espacio y 2x por 4, 8x, 2 por 5, 10x cuadrado, y 2 por x, 2x al cubo. Y opera común y corriente, miren, 12, menos 7, menos 7. O sea, como lo quiera mirar, pues es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Este resultado es igual a este resultado de acá, solo que, digamos, son como métodos diferentes. Pero es lo mismo. ¿Ok? Uno lo que hace es aplicar la propiedad distributiva en cada caso. Bien, cuando yo multiplico polinomios, existen unas fórmulas de algunos productos que son bastante conocidos. Esos productos se les llama productos notables, porque siempre me van a dar lo mismo. Por ejemplo, cuando yo tengo A más B por A menos B, si yo me coloco a hacer todo el procedimiento, me doy cuenta que siempre me va a dar A cuadrado menos B cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué eso? Porque siempre esto me va a dar una diferencia de cuadrados. Entonces, uno cuando observa este producto ya no se pone a hacer todo el procedimiento, sino que directamente dice, ah, esto es un producto notable. Entonces ya me va a dar directamente una diferencia de los cuadrados. Lo mismo cuando tiene, por ejemplo, A más B y todo al cuadrado. No se olviden que esto yo lo podría representar como A más B por A más B, porque como está al cuadrado se repite dos veces. Cuando yo tengo ese producto, ya entiendo que me va a dar A cuadrado más 2 veces A por B más B cuadrado. O sea, uno no tiene necesidad de ponerse a hacer todo el producto, sino que uno ya debería saberse eso. Por eso se llaman productos notables. Si tengo A menos B al cuadrado, sería igual a A cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Miren que es muy parecido, solo que aquí se cambia el signo. Si tengo algo elevado al cubo, A más B elevado al cubo, o el cubo de una suma se llama eso.
¿Eso qué significaría? Que eso es A más B por A más B por A más B. Tendría que hacerlo 3 veces. Y si me pongo a hacer todos los productos, me quedaría A al cubo más 3 veces A cuadrado B más 3 veces A por B cuadrado más B al cubo. Sin necesidad de hacerlo, yo ya sé que me va a dar esto. Y que ahí me van a dar una serie de términos que se van a ir combinando para llegar a este resultado. Y lo mismo si tengo un cubo de una diferencia, A menos B al cubo. Esto es A al cubo menos 3 veces A cuadrado B más 3A por B cuadrado menos B al cubo. Entonces, en la suma de cubos, ¿cierto? Todos los signos son positivos y en la resta van alternando. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ok? A esto, como les digo, se les llama productos notables. O sea, la recomendación es que esto, digamos, tanto utilizarlo, uno termina aprendiendo. Pero si usted no lo recuerda, pues entonces tocaría optar por el camino largo, es decir, desarrollar esto y darse cuenta que esto, en realidad, solo me quedan estos dos términos. Y así con cada uno de ellos. Bien, la idea clave en el uso de estas fórmulas o cualquier otra fórmula en el álgebra y en las matemáticas en general es el principio de sustitución. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso, el principio de sustitución? Podemos sustituir cualquier expresión algebraica por cualquier letra de una fórmula. Por ejemplo, si a mí me piden encontrar x cuadrado más y al cubo y todo elevado al cuadrado, pues me acuerdo que esto es un producto notable. ¿Cuál producto notable? El producto notable de a más b al cuadrado. Miren, porque esto está elevado al cuadrado. No importa qué letra hay aquí o qué expresión o qué término hay aquí y no importa qué término hay aquí. Entonces, lo que yo debo entender es que x cuadrado para mí es a y y al cubo para mí es b. Y utilizar esta fórmula. Entonces, si eso es cierto, entonces x cuadrado más y al cubo al cuadrado lo reemplazo por esta fórmula. Entonces digo, entonces lo que debo decir es que el cuadrado del primero, que para mí es a, miren, entonces es x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, más 2 veces x cuadrado por y al cubo, más el cuadrado del segundo, o sea, más el cuadrado de y al cubo. Eso es lo que dice la fórmula y por tanto esto me queda aquí. Que obviamente esto pues yo lo podría operar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto me daría x al cuadrado, esto es x a la 4, más 2x cuadrado y al cubo, eso queda ahí, más y 3 por 2, 6y a la sexta. Esto me quedaría resolviendo este producto notable. Entonces, aplicando el principio de sustitución. ¿Qué es lo que significa eso? Que si funciona para A o para B, pues funciona para cualquier término que yo tenga aquí. Eso se utiliza mucho en matemáticas. Bien, entonces, en ese orden de ideas, pues apliquemos esto, miren. Si yo tengo 3x más 5 elevado al cuadrado, ¿cuánto me daría? Pues lo mismo, entonces es como tener a más b elevado al cuadrado. Miren, para mí a vale en este caso 3x y b vale 5, entonces lo mismo. Es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo y resuelvo. Entonces el cuadrado de esto es 3 al cuadrado, 9x al cuadrado. 2 por 3, 6 por 5, 30. 30x me da esto. Más 5 al cuadrado, que es 25. Miren, o sea que este producto notable yo lo puedo expresar como este trinomio, si quisiera. ¿Cierto? Más adelante nos vamos a dar cuenta que esto está estrictamente relacionado con la factorización. O sea, esto es un producto notable y esto es una expresión algebraica de un trinomio. Factorizar, más adelante les voy a explicar qué es lo contrario. A usted le dan un polinomio y lo que quiere es expresarlo en factores o en un producto. Entonces es lo contrario. Un producto notable lo lleva a una expresión algebraica y una expresión algebraica lo podría llevar a una factorización. Bien,
El segundo ejemplo es lo mismo, solo que aquí ya no tengo una suma, sino una diferencia de cubos, ¿cierto? Entonces, en la diferencia de cubos, si quieren se les vuelvo a mostrar la fórmula, es esta la que me tocaría aplicar. A menos b al cubo, entonces no se olviden que es a al cubo menos 3 veces a cuadrado por b más 3 veces a por b al cuadrado menos 3 menos b al cubo. Si utilizo esa fórmula, entonces digo que a para mí va a valer x cuadrado y b para mí va a valer 2. Entonces es a al cubo, o el primero elevado al cubo, menos 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado, menos el segundo al cubo. Resuelvo este, me quedaría x a la 6 menos 3 por 2, 6, x al cuadrado, más, aquí daría 4 por 3, 12, x a la 2, 2 por 2, 4 por 3, 12, x a la 2, y menos 2 al cubo, que es 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 8. Hasta ahí nomás se podría hacer por lo mismo principio que les mencionaba. Yo no puedo operar si tienen diferente potencia. Entonces aquí está la 6, aquí está la 4, aquí está la 2. Entonces hasta ahí nomás yo podría hacer eso. Bien, eso, digamos, haciendo ejemplos de productos notables. Entonces, con cualquiera de estas fórmulas yo podría plantearle ejemplos, que de hecho, pues más adelante les voy a dejar como tareita resolver varios ejemplos del libro. Asimismo, podría encontrar los productos notables, por ejemplo, de esta diferencia. Miren, si yo tengo aquí A menos B por A más B, donde A para mí sería 2X y B para mí sería raíz de Y, entonces yo podría decir que esto es una diferencia de cuadrados directamente, operando con la misma forma. Y acá lo mismo, miren, esto también es una diferencia de cuadrados. Profe, pero ¿dónde se mira ahí? Porque yo podría decir que A vale X más y que B vale 1. Entonces, también está menos, más. Miren, aquí está X más y B vale 1. Y eso me daría esa diferencia de cuadrados directamente. Entonces, es cuestión de observar si eso es un producto notable y aplicar la fórmula correspondiente. Ahora bien, ya les adelantaba yo que la factorización es precisamente la operación contraria a los productos notables. Entonces, lo que necesito que se les quede en la cabeza es lo siguiente. En la factorización, lo que yo trato es de volver un polinomio, ¿cierto? Por ejemplo, este polinomio, que en realidad es un binomio, porque tiene dos términos, volver este binomio en factores. ¿Factores qué significa o cómo lo entiendo? Factores significa que me quede un producto aquí, ¿cierto? Entonces, volver estas sumas o restas que yo tengo aquí en factores. Es decir, que me quede un producto. Eso se llama factorizar. Y lo que acabamos de hacer es expander. Es decir, lo que hicimos fue esto. Volver este producto un polinomio, ¿cierto? Pero por lo general, bueno, va a depender de los problemas que estemos resolviendo, pero por lo general, lo que uno siempre trata de hacer o le conviene hacer es factorizar, o sea, volver estos polinomios en productos. Si a usted le dice factorice tal cosa, para saber si ya está factorizado, usted puede aplicar un truco sencillo. Para saber si ya está factorizado, la última expresión que tiene debe quedarle como producto, ¿cierto? Entonces, decimos que x menos 2 y x más 2 son factores de este monomio, perdón, de este binomio. Este binomio yo lo puedo expresar en estos factores. ¿Por qué? Porque si usted vuelve y multiplica esto, ¿cierto? Vuelve y expande esto, pues vuelve y le da esto de aquí. Entonces, en realidad, esto es una igualdad, ¿cierto? Porque si usted hace esto, mire, x por x, x cuadrado. X por 2, 2x. Menos 2 por x, menos 2x,
menos por más, menos 4. Me dio x cuadrado menos 2x más 2x menos 4. Menos 2x más 2x se va y vuelve y resulta esto de acá. Entonces, a eso se le llama factorizar. Bien. Sin embargo, la factorización, pues uno ya la aplicaba desde los números reales, es decir, desde el anterior video nosotros decíamos que podríamos factorizar. De hecho, yo les decía, saquemos los factores de un número en específico. Los factores son, como les digo, por ejemplo, el 30, sus factores podrían 6 por 5, por decir algo, porque 6 por 5 ya es un producto y a la larga ya es 30. O el 60, yo cómo podría decir que lo puedo factorizar. Lo podría factorizar así si quiero. 10 más 5, 15 por 4, 60. Ah, ¿por qué sabe que está factorizado? Porque aquí hay un producto. El 49, ¿cómo lo podría factorizar? Como 4 más 3, que es 7, elevado al cuadrado. No se olviden, ¿y aquí dónde está el producto? Ah, aquí está el producto, porque este elevado al cuadrado es 7 por 7. Pues, me da 49. O el 8, expresado en sus factores, es 2 por 2 por 2. O esto también se lo podría expresar como 2 al cubo, ¿cierto? 2 a la 3. Eso es sacar sus factores, solo con números. Ahora lo vamos a hacer, pero con expresiones algebraicas. Miren, aquí ya está, por ejemplo, 4x más 4y. Ah, bien. ¿Esto cómo lo podría factorizar? Pues factorizo el 4, x más y. Aquí está el producto, miren. Aquí está. Factorizado. X cuadrado menos y cuadrado. Ah, esto es una diferencia de cuadrados. Dice uno, esto es x más y por x menos y. Esta resta la estoy convirtiendo en un producto. Ahí ya está factorizado. X cuadrado más 4x más 4. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, dice uno. ¿Y a qué es igual esto? A x más 2 al cuadrado. ¿Y aquí dónde está el producto? No se olviden que aquí está una potencia. Esto es x más 2 por x más 2. Entonces, ahí ya está factorizado. Entonces, factorizar en realidad significa llevar una expresión algebraica en forma de producto o en forma de factores. Eso es factorizar. Bien, ahora hay muchos casos de factorización y eso es lo que vamos a tratar de resumírselos acá, pero ¿de dónde nació esto de la factorización? Miren, nació de un problemita bien sencillo, ¿cierto? Expresar el área del rectángulo A, B, C, D, de todo este rectángulo, de dos formas equivalentes. Ah, bueno, entonces uno dice expresar el área que es igual. El área es el producto de la base por la altura. Pero la base, ¿a qué es igual? La base, según esto de que aquí es igual a x más y por la altura, que sería y. Esa sería una forma de expresar, ¿cierto? Pero otra forma de expresar el área de ese rectángulo sería sumar las áreas individuales. Es decir, sumar la área de este rectángulo más pequeño azul más el área de este cuadrado a la larga violeta. ¿Cómo así? Por ejemplo, el área de este rectángulo más pequeño azul sería la base x por la altura y. Si le sumo, la base de esto de aquí sería y por y. Sería base por altura, y por y. ¿Cierto? O sea, que si sumo esas dos áreas me da el área total. O si la saco directamente me da el área total. Esas serían dos formas de expresarla. Mire, aquí está. El área del rectángulo azul más el área del rectángulo violeta, llamémoslo así. Eso sería igual al área del rectángulo azul, ¿cierto? Que es igual a x por y más el área del rectángulo violeta, que es y por y, que es y cuadrado. Pero la otra forma sería la que yo les decía, el área total de esta, que es x más y como base por la altura. Ah, entonces me doy cuenta que si estas dos cosas me representan lo mismo,
significa que esto debe ser igual a esto. Entonces, lo que significa eso es que este polinomio yo lo puedo resolver como un producto de dos factores primos. Entonces, de ahí nace el concepto de factorización, de poder expresar esto, que es una suma, en esto, que es un producto. ¿Cierto? Bien. Ahora, ya les decía yo que existen diferentes métodos de factorización. De hecho, eso depende del libro con el que se trabaje, ¿cierto? Por ejemplo, en el álgebra de Baldor hay muchísimos casos de factorización y digamos que para ejemplos específicos. Sin embargo, yo aquí, digamos, lo voy a resumir en 3 casos y cada uno de esos casos lo voy a resumir en 3 subcasos. ¿Cómo así? Primer caso lo voy a llamar el método de factor común. Pero este método de factor común lo podríamos visualizar como en 3 maneras diferentes. ¿Cuál? El factor común de un monomio cuando solo factoriza un término. El factor común de un polinomio cuando se factoriza más de un término. Y el factor común por agrupación de términos, es decir, que antes de factorizar debo agrupar los términos. Ese sería el primer caso con sus 3 subcasos. El siguiente caso, factorización de binomios. También lo voy a desglosar en 3 subcasos. ¿Cuáles son? Diferencia de cuadrados, suma de cubos y diferencia de cubos, ¿cierto? Entonces, cuando tenga binomios, los debo factorizar de acuerdo a cada uno de estos 3 casos. Y la última, o el último método de factorización sería la factorización de trinomios. Y también voy a identificar 3 casos en esta. Trinomio cuadrado perfecto, un trinomio de la forma x cuadrado de x más c, y un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Pues aquí están mis 3 métodos y cada método con cada uno de sus casos. Esos son los que vamos a recordar el día de hoy. Yo sé que ustedes esto ya lo saben, pero digamos es importante que lo tengan claro. Bien, empecemos con lo más sencillo de todo, que es el factor común. De hecho, el factor común de un monomio. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que es el monomio que tiene como coeficiente el máximo común divisor de los coeficientes de cada uno de los términos del polinomio y como parte literal las letras comunes representadas en cada término, cada una elevada a la menor exponente con que interviene. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo aquí ax más bx. Entonces, lo común entre estos dos términos, yo debo sacarlo, ¿cierto? Y lo común entre estos dos términos, pues es el x. El x es factor de lo que sobra, a más b. ¿Ok? Por ejemplo, si me piden factorizar 25x a la 4 menos 3x, 30x al cubo más 10x al cuadrado, pues trato de sacar lo máximo en los coeficientes, ¿cierto? Lo máximo común, ¿no? En los coeficientes, porque alguien podría decir el 30, entonces, no. Es lo máximo común en los coeficientes. Por ejemplo, yo podría decir, el 10 está presente aquí, sí. Aquí sí, pero aquí no está. Entonces no podría ser. Entonces lo máximo común entre ellos y también de la parte literal. Es decir, de los coeficientes aquí sería, por ejemplo, el 5, ¿cierto? El 5 está en todos, ¿sí? Y de la parte literal es con la mínima potencia que esté, por ejemplo, porque aquí x pues aparece en todos, pero no puedo factorizar x a la 4 porque aquí no hay un x a la 4 y menos acá. Pero sí puedo factorizar un x a la 2 porque aquí está y aquí está. Entonces, en realidad esto es un proceso, pues que si uno lo hiciera con todo lo que me dice
La regla, pues, debería hacerlo así, miren. De los coeficientes 25, 30 y 10, el máximo común divisor es el 5, ¿cierto? Y de la parte literal de x4, x3 y x2 sería x al cuadrado. Por tanto, el término común para todos sería 5x al cuadrado. Aquí está, miren. 5x al cuadrado es el máximo común, ¿cierto? Por tanto, la expresión factorizada me quedaría así. 5x al cuadrado, factor común de lo que sobra. Lo que sobra para que me dé un 25 aquí sería otro 5. Y para que me dé un x cuadrado, un x a la 4 sería un x cuadrado. Para que me dé un 30x al cubo, ¿qué es lo que sobra? Pues me hace falta un 6, menos 6 de hecho, por un x. Y para que me dé un 10x al cuadrado, me hace falta un 2. Entonces, es lo común multiplicado por lo no común. Y eso sería fácil. ¿Y por qué se llama factorización de un monomio? Porque solo sale un término. ¿Ok? Miren, aquí solo sale este término. Perdón. Bien. ¿Qué pasa cuando ya factorizo un polinomio? Entonces es muy parecido, solo que ya sale más de un término. Está formado por el producto del mínimo común divisor de los coeficientes con los que los polinomios comunes que tienen el menor exponente, tal como la figura en el polinomio factorizable. Por ejemplo, entonces si yo tengo esta expresión, x factor de a más b, más y factor de a más b, entonces aquí ya no es un monomio lo que es común. Lo que es común ya es a más b. Entonces, a más b es común de lo que sobra, ¿cierto? Es factor, perdón, de lo que sobra. Es factor común de x, aquí sobra, más y. Si usted vuelve y realiza por expansión esto, pues nuevamente le da este pedazo de acá. Por tanto, esto, lo que yo les quiero decir es que ya factorizo más de un término. Por eso se llama factor común de un polinomio. Por ejemplo, si me piden que factorice esta expresión, 5x al cuadrado factor de m más n menos 3y factor de m más n menos m menos mz menos nz, lo que debería darme cuenta primero es que aquí tiene este término semejante a este término. Pero estos dos no lo tienen, entonces debería ser un paso extra para poder factorizar algo aquí y que me queden los tres términos m más n. De hecho, el paso, ustedes ya se debieron dar cuenta, que es antes de hacer nada, debería entre estos dos términos factorizar un menos z. Si usted de estos términos factoriza menos z sería factor común de m más n. Y ahí en los tres términos tengo lo mismo. ¿Cómo así? Entonces, miren, si yo observo que a estos dos términos no les hago nada y digamos en la tercera parte factorizo un menos z, me queda como común m más n. Ah, o sea que m más n es común para estos tres términos. Por tanto, me quedaría así, que m más n, como aquí está, m más n es común de lo que sobra. ¿Qué sobra aquí? Me sobra un 5x cuadrado. ¿Qué sobra aquí? Menos 3y. ¿Y qué sobra aquí? Menos z. Es decir, que todo este polinomio, esta expresión algebraica, la puedo expresar por esta expresión ya factorizada. ¿Cómo sabe que está factorizada? Miren, aquí está, pues aquí ya hay un producto, ¿cierto? ¿Y por qué se llama factor común de un polinomio? Porque es común más de un término. Por eso es, ¿cierto? Aquí está m más n, pues tiene más de un término. Entonces, por eso se llama de factorización de un polinomio. Y el último es muy parecido en realidad, porque es por agrupación de términos, ¿cierto? Que fue lo primero que hice en el anterior ejemplo.
que es primero agrupar los términos para darme cuenta de qué puedo factorizar después. Por ejemplo, cuando a mí me dan esto, ax más bx más ay más by, me doy cuenta que no en todos tengo lo mismo, pero sí puedo ir agrupando términos. Por ejemplo, entre estos dos términos, lo común es x, mientras que en estos dos términos lo común es y. Ah, pues hago eso entonces. Primero saco factor común de estos dos términos. X es factor de a más b. Y también saco factor común entre estos dos términos. Y es factor de a más b. Pero a su vez, entre estos dos términos, porque aquí ya tengo solo dos términos, entre estos dos términos tengo como factor común a más b. Ah, entonces digo, a más b debe ser factor común de lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra? X más y. Y aquí, toda esta expresión de cuatro términos ya quedó factorizada. ¿Cómo se da cuenta uno de que quedó factorizada? Que aquí ya hay un producto, mira, ¿cierto? Ya está el producto. Si usted vuelve y expande esto, pues nuevamente le da esto. Pero la idea en este caso es que esto lo factorice o lo lleve a productos. Bien. Por ejemplo, si a mí me piden factorizar a la x más 4mx menos ay cuadrado menos 4my cuadrado, pues yo podría como agruparlo de diferentes formas. Podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo agrupo este con este y este con este? También hay cosas comunes. O podría ser que usted agrupe, digamos, este primero con este de aquí y este de acá. Entonces, ¿cómo yo sé qué es lo que debo agrupar? Pues en realidad da lo mismo. O sea, usted puede agrupar, desde que lo haga bien, puede agrupar los términos que usted quiera, que al final le va a dar lo mismo. ¿Cierto? Si quiere, lo pueden intentar hacerlo de una manera diferente a lo que yo lo hago y verán que el resultado es lo mismo. Por ejemplo, voy a agrupar estos términos. Ax menos ay cuadrado, mientras que acá voy a agrupar 4mx con menos 4my cuadrado. De estos términos, ¿qué es lo común? Lo común es a y lo no común es x menos y cuadrado. Mientras que de estos dos términos, ¿qué es lo común? Es 4m. Mientras que lo no común es x menos y cuadrado. Miren que aquí ya me dio una nueva expresión, pero esto no está factorizado aún. ¿Por qué no? Porque miren que aquí hay un signo más y no hay una operación de producto al final. Por tanto, yo me doy cuenta de que esto y esto es común. O sea que en realidad x menos y cuadrado es común de a más 4m. Ah, fácil. Entonces, aquí sí ya quedó factorizado por completo. Por tanto, la expresión factorizada quedaría así. Mire. Es bastante sencillo. Es como ir agrupando para llegar a una factorización completa. Esos serían los tres casos de factorización por factor común. ¿Cierto? Pues aquí yo les planteo algunos casos, algunos ejemplos diferentes, haciendo todo, digamos, todo el procedimiento. Entonces, por ejemplo, si me piden que saque el factor común de 3x cuadrado menos 6x, pues nada, fácil. Saco lo común, 3x, y lo que sobra es x menos 2. Esto ya está factorizado. Si me piden que factorice esta parte de aquí, 8x cuadrado y cuadrado más 6x cubo y al cubo menos 6x y a la 4, pues lo mismo, ¿no? Entonces, de los números o de los coeficientes, lo común es el 2. De las variables x, y, lo común es el x. Y de las y, lo común es el y cuadrado. Por tal razón, digamos, lo máximo que podría sacar es un 2x y al cuadrado, factor de lo que sobra. Entonces, para que me dé un 8x a la 4y, entonces me hace falta un 4x3. Para que me dé un 6x3y al cubo, me hace falta un 3x cuadrado y. Y para lo que me dé este término de aquí, me hace falta un
menos y cuadrado. Y ahí quedaría resuelto esto. Y para el último caso, 2x más 4 factor de, 3, de x menos 3 menos 5 factor de x menos 3, me doy cuenta en primer lugar que el x menos 3 es factor común en los dos términos. Entonces, x menos 3, aquí está, mírenlo, es factor común de lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra? 2x más 4 en el primer término y un menos 5 acá. De hecho, esto de aquí yo lo podría operar porque me quedaría 2x más 4 menos 5. O sea, 2x 4 menos 5 menos 1. Y esto ya quedaría simplificado incluso. Entonces, es bastante sencillo para aplicar en estos casos. Bien. Bien. El segundo método de factorización es la factorización de binomios con cada uno de sus casos. Entonces empezamos con la diferencia de cuadrados. Para entender esa diferencia de cuadrados, pues me remonto al producto notable que ya habíamos mencionado antes. Yo sé que a más b por a menos b es igual a cuadrado menos b al cuadrado. Por tal razón, si yo le doy la vuelta a esto, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una diferencia de cuadrados, lo entiendo que en realidad tengo es un producto de esta forma. Entonces, miren, aquí es lo que les digo, la factorización es, digamos, la operación contraria de la expansión, ¿cierto? Entonces, aquí esto está expandido y aquí ya está factorizado. Entonces, si yo sé que esto es igual a esto, pues esto deberá ser igual a esto. Por tanto, cuando yo tengo una diferencia de cuadrados, pues simplemente lo que debo hacer es abrir dos paréntesis y colocar sus raíces en cada una de ellas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tengo x cuadrado menos 25, entonces pues simplemente le saco la raíz a esto, le saco la raíz a esto. Miren, aquí está, hallamos las raíces cuadradas de ambos términos. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, la raíz cuadrada de 25 es 5. Por tanto, el polinomio factorizado sería x más 5 por x menos 5. Eso es lo que hago con esta fórmula. La raíz cuadrada de a cuadrado es a, la raíz cuadrada de b cuadrado es b, entonces es a más b por a menos b. Entonces, aplicando el principio de sustitución, pues hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Así uno podría resolver los problemas que uno quiera. Miren, por ejemplo, esto, 4x cuadrado menos 25. Entonces, en este caso, a para mí vale 2x, porque es la raíz de esto, y b para mí vale 25. B para mí vale 5, ¿cierto? Porque es la raíz de 25. Si eso es cierto, entonces eso me quedaría 2x menos 5 por 2x más 5, aplicando nuevamente el principio de sustitución. Es decir, esta expresión, lo que yo debo hacer es llevarla a la forma que yo conozco, para simplemente poder eh, sustituir o reemplazar, como lo quiera llamar, ¿cierto? Y lo mismo podría hacer esto aquí. Entonces, la diferencia de cuadrados es esto. Entonces, para mí, en este caso, a vale x más y b vale z. ¿Por qué? Pues porque la raíz cuadrada de esto es x más y la raíz cuadrada de esto es z. Entonces, si aplico el principio de sustitución, me quedaría a menos b, entonces x más y menos z, por a más b, x más y más z. Miren, aquí esto, que era una diferencia de cuadrados, ya está en forma de un producto. Entonces ya está factorizado. Sencillo. Y así yo podría resolver cualquiera. Lo mismo ocurre cuando tengo suma y diferencia de cubos. Hablemos de la suma de cubos. Entonces debo partir de este cociente notable, en realidad es esto. Cuando yo tengo a al cubo más b al cubo y lo divido entre a más b, me baja un término. Entonces esto es igual a cuadrado menos ab más b cuadrado. Por tanto, si yo quiero la suma de cubos, esto que está dividiendo lo pasaría a multiplicar acá, ¿cierto? Y entonces me queda esta expresión,
que a al cubo más b al cubo es igual, miren, esto que estaba dividiendo pasó a multiplicar, me queda a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Ah, bueno, entonces cuando yo tengo una suma de cubos, puedo utilizar esta fórmula para decir que a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado es igual a la suma de esos dos cubos. Es decir, esto ya estaría factorizado. Por ejemplo, miren, esto es una suma de cubos. 125 al cubo más 216b al cubo. Pero entonces, ojo con esto, que aquí necesito saber cuánto vale la raíz cúbica de A y de B, porque aquí va la raíz cúbica, ¿cierto? Ah, bueno, entonces pues no hay ningún problema. Si yo quisiera solucionar esto, entonces necesitaría decir la raíz cúbica de 125 y la raíz cúbica de 216. Entonces aquí podríamos hacerlo así, mira, fácil. 125 al cubo, su raíz cúbica, ¿cierto? Es 5a. ¿Por qué? Porque 5 por 5, 25 por 5, 125. Y la raíz cúbica de 216, su raíz cúbica es 6. Entonces, la raíz cúbica de 216b al cubo es 6b. Ah, entonces, si yo ya tengo eso, entonces simplemente por el término de sustitución o por el método de sustitución, sé que para mí A va a valer 5A, o bueno, X, lo que sea, y B va a valer 6B. Entonces eso es lo que va en el primer factor. Y en el segundo factor va el cuadrado del primero menos el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso es lo que me dice la fórmula. Aquí está. En el primer factor va la raíz cúbica del uno por la raíz cúbica más la raíz cúbica del otro. Y en el segundo factor va el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso es lo que estoy haciendo aquí, bien sencillito. Entonces, esto es lo del primer factor y esto es lo del segundo factor. Por tanto, pues la expresión factorizada como tal quedaría así. 5a más 6b factor de 25a cuadrado menos 30b más 36b cuadrado. Simplemente aplicando el principio de sustitución. En ese orden de ideas, si usted se encuentra con una suma de cubos, pues lo que debe hacer es precisamente sacar la raíz cúbica del primero, la raíz cúbica del segundo y aplicar la fórmula. Eso sería todo, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con la diferencia de cubos, solo que en este caso parto de este cociente notable. A al cubo menos b al cubo, si lo divido entre a menos b, me queda a cuadrado más ab más b cuadrado. Y hago el mismo truco, es decir, si esto que está dividiendo lo paso a multiplicar, me quedaría pues la fórmula de la diferencia de cubos. A menos b por a cuadrado más ab más b al cuadrado. O sea que en este caso debo hacer lo mismo que en el anterior, pues sacar la raíz cúbica de esto, la raíz cúbica de esto para poderlo reemplazar en esta fórmula. Aquí tengo un ejemplo. Miren, 343a al cubo menos 64b al cubo. La raíz cúbica de 343a al cubo es 7a. ¿Por qué? Porque 7 por 7, 49, por 7, 343, y lo mismo con A. Entonces eso es 7. Y la raíz cúbica de 64 es 4, porque 4 por 4, 16, por 4, 64. B. Ah, entonces ya tengo el primer factor. Y el segundo factor es el cuadrado del primero más el 2 veces, perdón, más el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Opero y ya me queda la expresión factorizada como tal. Es decir, la diferencia de cubos y la suma de cubos son bastante parecidas. La única diferencia es que los signos de los factores.
En el primer factor, en la diferencia de cubos, aquí va menos, y en el segundo factor, ambos signos del segundo factor son positivos. Mientras que cuando yo tengo una suma de cubos, en el primer factor aquí va más, y en el segundo factor aquí va menos y aquí va más. Entonces, ojo con eso sí. Aquí pues he colocado otros dos ejemplos, tanto de diferencia de cubos como de suma de cubos. Por ejemplo, esta que es una diferencia de cubos, 27x cubo menos 1, ¿cierto? Lo podría expresar como 3x al cubo menos 1 al cubo. Entonces ahí uno se da cuenta que es una diferencia de cubos. Entonces uno dice, ah, bueno, ¿cuál es la raíz cúbica de esto? 3x. La raíz cúbica de esto, 1. Entonces en el primer factor va 3x menos 1. Y en el segundo factor, pues simplemente el cuadrado del primero más el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Opero esto lo que me dé y aquí ya queda factorizado. Miren, 3x menos 1, factor de 9x más 3x más 1. Hasta ahí llegaría. No hay necesidad de volverlo a operar porque obviamente va a llegar a esto. Simplemente aquí ya queda esto factorizado, ¿cierto? Y para hacer la suma de cubos, hago exactamente lo mismo. Por ejemplo, x a la 6 más 8. Entonces este 8 yo me doy cuenta que lo puedo expresar como un 2 al cubo, porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Y este x a la 6 como x al cuadrado a la 3. Entonces, la raíz cúbica de esto es x al cuadrado, la raíz cúbica de esto es 2. Por tanto, esto me quedará x al cuadrado más 2, factor de el cuadrado del primero, x al cuadrado, x a la cuadrada, menos el primero por el segundo, es decir, 2 por x cuadrado más el cuadrado del segundo, que sería 4. Ojo con los signos, miren, en la diferencia de cubos, este signo es negativo y los de los paréntesis son positivos, mientras que en la suma de cubos, este signo es positivo y los signos del paréntesis son negativo y positivo. Eso es por regla o por norma. Bien. Y me falta el último caso de factorización, que son factorización de trinomios, ¿cierto? De hecho, tengo pues 3 clases o 3 casos en este ejemplo. Entonces sería, el primer caso es el trinomio cuadrado perfecto, que ese trinomio sale de este producto notable, que a más b al cuadrado es igual a a cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado. Por tanto, cuando yo tenga un trinomio cuadrado perfecto de esta forma, pues no hay necesidad de hacer nada más, sino simplemente abrir un paréntesis y colocar la raíz del primero más la raíz del segundo y eso elevarlo al cuadrado. Pero debe cumplir exactamente con esta forma, es decir, que el término de la mitad sea el doble producto de A más B. ¿Cómo así? Bueno, esto también funciona si es A más B o A menos B. Solo que la única diferencia es que el término de la mitad no es más 2 veces el doble producto, sino es menos 2 veces el doble producto. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Mm, Por ejemplo, si yo tengo esto, x al cuadrado más 6x más 9, pues lo que debo decir es lo siguiente. Si yo le saco la raíz cuadrada a esto, ¿cuánto es? X. Si le saco la raíz cuadrada a esto, ¿cuánto es? 3. ¿Y el término de la mitad es exactamente el doble producto o no? Entonces, 3 por x por 2, 6x. Entonces ya. Entonces, este trinomio no es más que simplemente, miren, aquí está. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y el término de la mitad es el doble producto. 3 por x por 2. 2 por x por 3 da 6x. En ese orden de ideas, pues no es más que abrir un paréntesis
y colocar x más 3 al cuadrado. Y ya. O sea, yo puedo garantizar que esto es igual a esto, porque es un trinomio cuadrado perfecto. Fácil, ¿verdad? Ahora bien, esta expresión, ¿cómo yo me doy cuenta que está factorizada, profe? Por aquí, ¿dónde está el factor? Haz que este cuadrado lo que significa es que esto es x más 3 por x más 3. Pero en realidad, uno pues ya eso lo sobreentiende. Con colocar este cuadrado, pues uno ya entiende que eso ya está factorizado. Es mejor dejarlo de esta manera. Bien, en ese orden de ideas, miren, pues aquí ya tengo nuevamente el mismo ejemplo, ¿cierto? 6x más 9, aquí está resuelto. Y aquí tengo otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, miremos, ¿cuál sería la raíz cuadrada de esto? La raíz cuadrada de esto sería 2x. Y la raíz cuadrada de esto, ¿cuánto sería? Y. El término de la mitad es el doble producto, 2xy por 2 es 4xy. Sí es el doble producto. Pero ojo aquí que hay un signo menos. Entonces es menos el doble producto. O sea que esto en realidad debería ser igual a 2x, aquí está, 2x menos y al cuadrado. ¿Cierto? Porque es un trinomio cuadrado perfecto, pero es con el menos el doble producto. Bien. Hay algunas fórmulas especiales de factorización, así como existen fórmulas de productos notables. Aquí, pues, más o menos les he resumido en este cuadrito las que hemos utilizado. Aquí está una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Que es eso factorizado me queda a menos b por a más b. Un trinomio cuadrado perfecto cuando es suma, cuando tengo más el doble producto, eso es a más b al cuadrado. Un trinomio cuadrado cuando es resta, a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, eso lo puedo factorizar directamente como a menos b al cuadrado. Una diferencia de cubos, a menos b, ¿cierto? Cuando es diferencia, y los signos de acá serían a cuadrado más ab más b cuadrado, y una suma de cubos, que es a más b, a cuadrado menos ab más b cuadrado. Estos son ya casos especiales o siempre fórmulas de factorización. Siempre los voy a utilizar. Bien, ahí más o menos el resumen hasta el momento. Me faltan los dos últimos casos de factorización en trinomios, que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Cuando yo tengo un trinomio de esta fórmula, de esta forma, y no es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces, yo podría decir lo siguiente, miren, si yo tengo este producto notable que es x más n por x más n, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar igual a x cuadrado más m más n por x más m por n. ¿Qué significa eso, profe? Lo que significa es que cuando yo tengo un trinomio de esta forma, lo que tengo que buscar es dos números que multiplicados me den esta constante C y que sumados me den esta constante B. ¿Cómo así? ¿Cuáles son esos dos números? Pues M y N. Entonces, si yo tengo un trinomio de esta forma, lo que debo hacer es factorizarlo, ¿cierto? O expresarlo en forma de este producto notable, de tal forma que yo debo encontrar dos números que multiplicados me den el término C y que sumados o restados también puede ser, ¿no? Me den el término B. ¿Cómo así, profe? Entonces, lo que hay que encontrar precisamente son esos dos números, donde m más n, la suma de los dos, debe darme b, y m por n, la multiplicación de esos dos números, me deben dar c. En realidad, esto es bastante sencillo. Por ejemplo, cuando yo tengo esta expresión x cuadrado más 5x menos 36, me doy cuenta que esta expresión tiene esta forma. Tiene por x cuadrado más bx más c. Entonces, para mí, en este ejemplo que les estoy dando, b vale 5 y c vale menos 36. Ojo que hay que respetarle el signo. Entonces, lo que debo hacer es buscar dos números
que multiplicados me den menos 36 y que sumados me den 5, ¿cierto? Que sumados me den 5. ¿Cuáles serían esos números? Pues en este caso serían 9 y 4. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 9 por menos 4, me da menos 36. Y si yo sumo 9 más menos 4, me da 5. Ah, entonces los números son 9 y 4, ¿cierto? Dos números que multiplicados me den menos 36 y que sumados me den 5. Miren lo que uno hace en realidad. ¿Ves? Lo que uno hace es buscar esos números de tal forma que uno busca es que dé el término del centro, sobre todo. Porque que den 36 pueden haber otras opciones. Por ejemplo, qué sé yo, 12 y 3, ¿cierto? 12 por 3, 36. Pero no me da el término de la mitad. Entonces tienen que coincidir esos factores. Bien, por ejemplo, si me mandan a hacer esto, x cuadrado más 7x más 12. Entonces debo buscar dos números que multiplicados den 12 y sumados den 5. Entonces multiplicados den 12, 4 y 3, por ejemplo. 4 por 3, 12. Y sumados me den 7. 4 más 3, 7. Ah, entonces esos son los números. Abro dos paréntesis, x más 3, x más 4, y estos números me dan exactamente la condición que me están pidiendo, ¿cierto? Y el último trinomio es de la forma ax cuadrado más bx más c. Miren que la diferencia con el anterior es que ahora hay otro coeficiente. Antes solo tenía los coeficientes b y c, pero ahora está el coeficiente a. Entonces tengo tres coeficientes a, b y c, ¿cierto? Al igual que en el anterior, esto yo lo puedo expresar en el producto de dos binomios, que es mx más n más sx más t. Pero entonces ahora ya no solo tengo que encontrar dos números, sino que tengo que encontrar en realidad cuatro números. ¿Cuáles son esos cuatro números? Pues dos números m y s, es decir, m y s, estos de aquí, que multiplicados me den a. Dos números que al multiplicarles me dan a. Y n y t que multiplicados me den c. Ah, bueno, no está tan difícil. Dos números que multiplicados me den a y dos números que multiplicados me den c. Pero, aparte de eso, también deben cumplir con la condición de que sus productos o de que sus operaciones internas me den el término b. Lo voy a hacer con un ejemplo para que me entiendan mejor. Por ejemplo, si me piden que factorice x, 15x cuadrado menos 11x menos 12, entonces inmediatamente identifico que es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a vale 15, b vale menos 11 y c vale menos 2. Entonces, según la regla, lo que debo hacer es encontrar dos números que multiplicados me den 15. Ah, bueno, pues dos números que multiplicados me den 15 podrían ser 3 y 5. Fácil. Y dos números que multiplicados me den menos 12. Si multiplicados me dan menos 12, pues podría ser fácilmente menos 4 y 3 para que me den con todos signos menos 2. Pero aparte de eso, no solo se debe hacer eso, porque es que los números multiplicados me den 15, pueden haber otras opciones. Por ejemplo, ¿cuál? 5 y 3, que sería al contrario. O podrían ser 15 y 1, ¿cierto? O dos números que multiplicados me den menos 12, pueden ser otras opciones. Pueden ser, por ejemplo, 6 y 2, 6 y menos 2, o bueno, o 12 menos 1, bueno, varias opciones. Pero yo, ¿cómo sé? Pues tiene que cumplir también la relación del término de la mitad. ¿Y cuál es esa relación? Que sus productos invertidos, es decir, productos en cruz,
deben darme el término de la mitad. Miren, si yo tomo el primer ejemplo que les di, que me den 15x cuadrado, entonces 3x y 5x, y que me den menos 12, menos 4, menos 3, entonces diría 3 por 3, 9x, y 5 por 4, menos 20x, menos 20 más 9, me dan menos 11x, que sus productos cruzados me den el de la mitad. Ah, bueno, esta restricción entonces es la que en realidad va a condicionar estos números que yo tengo acá. Por tanto, la expresión factorizada ya me quedaría así, miren, 3x menos 4 y 5x más 3. Dos números, efectivamente, que multiplicados me dan 15, 3 y 5, y dos números que multiplicados me dan menos 12, 4 y menos 3, claro. Pero ojo con los productos, ¿no? Ojo con los productos. O, digamos, cuando lo quiero ver así, sin poderme hacer esto, uno lo que dice es extremos con extremos y medios con medios. El extremo aquí me daría 3 por 3, 9, menos 20x, y por tanto esto me debe dar el producto de la mitad. Ah, bueno, entonces son dos números que multiplicados me den 15, dos números que multiplicados me den menos 12, pero que aparte de ellos cumplan con la condición que al multiplicar extremos con medios, pues me debe dar el de la mitad. Ok, y ese sería el último caso de factorización. Aquí tengo otro caso, miren, que es dos números que multiplicados me den 6, dos números que multiplicados me den 5 y el de la mitad me dé 7. Ah, entonces, dos números que multiplicados me den 6, 3 y 2. Listo, factores de 6. Dos números que multiplicados me den 5, 5 y menos 1, factores de 5. Ahora, los extremos, 3 por 1, menos 3, y 5 por 2, 10. Menos 3 más 10, 7. Ah, entonces estos son los factores. Miren que si usted cambia el orden, no le da. Por ejemplo, si usted cogiera 3x menos 1 y 5 y 2x más 5, sencillamente no le da. Así cumplan con las condiciones anteriores, pero el orden del valor del medio ya no le daría. Entonces, digamos que este tipo de factorizaciones, pues uno dice que se las hace con ensayo y error, tengo que ir haciendo. Aquí, pues, en este video yo ya sé cuáles son los números, por eso quedan tan fácil. Pero cuando a ustedes les dan desde cero, pues toca ir ensayando los números de tal forma que se los sepan. Lo importante aquí es que, pues, se sepan la regla. ¿Cuál es la regla? Que para cuando tenga este trinomio cuadrado de esta forma, usted debe buscar dos números que multiplicados den A, dos números que multiplicados den C, y que sus productos internos den B. Eso es todo. Bien. Aquí les he dejado pues algunos casos que en realidad son sencillos de factorización para que lo hagan de manera inmediata. Y también algunos casos de factorización que en realidad pues hay que hacer varios procesos antes de. Por ejemplo, cuando me dicen que factorice por completo una expresión, entonces uno en realidad podría decir, ah, bueno, aquí yo puedo sacar factor común nomás. ¿Qué sería lo común de esto? El 2x cuadrado, factor común de lo que sobra, x cuadrado menos 4. Uno podría decir, aquí hasta ahí ya está factorizado, ¿cierto? Porque aquí ya es un producto. Pero cuando me dicen por completo, significa que se puede hacer algo más, porque aquí hay una diferencia de cuadrados. Ah, entonces uno dice, esto es 2x cuadrado por x menos 2, x más 2, miren, queda factorizado, solo que es el triple producto, pero pues como cuando me ponen esta expresión por completo, significa que hay varios casos de factorización al tiempo. Lo mismo podría hacer con esta expresión, x a la 5 y cuadrado menos x y a la 6, miren. Entonces aquí el factor común de en x sería pues x, porque solo hay un x. Y el factor común de y sería y cuadrado. Entonces x y cuadrado es factor común de
lo que sobra, x4 menos y4. Pero aquí esto es una diferencia de cuadrados, así como acá. Entonces, x cuadrado más y cuadrado, x al cuadrado menos y al cuadrado. Y de hecho, esto es una diferencia otra vez de cuadrados. Esto es x más y por x menos y. Y esta sería la factorización por completo. Esta suma de cuadrados, esto no existe, ¿no? No se puede factorizar de pronto. Eso ya quedaría ahí. Ahí es suma de cubos, pero suma de cuadrados, eso no existe. Y bien, digamos que en el libro guía aparecen unos casos, digamos, de factorización cuyos fraccionarios son exponentes, perdón, cuyos exponentes son fraccionarios, ¿cierto? Por ejemplo, cuando a mí me piden que factorice esto, 3x a la 3 medios menos 9x a la 1 medio más 6x a la menos 1 medio. Miércoles, ¿y eso cómo se factoriza? Dice uno. Pues nada, lo mismo, esto se podría sacar factor común de 3, 9 y 6 es 3. Y lo común de x a la 3 medios, x a la 1 medio y x a la menos 1 medio, entonces no se olviden que es el de mínima potencia, entonces es x a la menos 1 medio. ¿Factor común de qué? Miren lo que me queda. Entonces, si usted hace esto por esto, debe darle esto de aquí. Entonces, menos 1 medio más 2, ¿cierto? Porque deja la misma base y suma los exponentes. Menos 1 medio más 2 le da 3 medios. Entonces, aquí le queda x al cuadrado. Menos 3x menos 1 medio más 1, porque aquí hay un 1, más 1 le da 1 medio. Y este pues me quedó aquí. Entonces el factor común es 3x a la menos 1 medio factor de esto. Sin embargo, esto de aquí es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces debo buscar dos números que multiplicados me den 2 y restados me den menos 3. ¿Cuáles son esos números? Menos 1 y menos 2. Menos 1 por menos 2 da 2 y menos 1 menos 2 da menos 3. Y ahí ya quedaría factorizado por completo. Esto es cuando el exponente es fraccionario. Es un caso bastante útil cuando uno trabaja con radicales. Entonces, cuando uno trabaja con raíces, uno los vuelve exponentes fraccionarios, como en el video pasado, y eso lo puede factorizar de manera más sencilla. Lo mismo puede ser en este caso. Miren, en este caso tengo 2x 2 más x elevado a la menos 2 tercios por x más 2 más x elevado a la 1 tercio. ¿Cuál es el factor común de ellos dos? 2 más x es claro, pero elevado a la que? A la de menor potencia, no se olviden, a la menos 2 tercios, ¿cierto? Entonces 2 más x elevado a la de menor potencia. ¿Y qué me sobra aquí? Aquí me sobra un x, y acá ¿qué me sobra? Me sobra un 2 más x más a la 1. Porque si usted hace menos 2 tercios más 1, le da 1 tercio. Entonces aquí me queda a la 1. Bien. O sea que esto yo lo podría simplificar. 2 más x daría 2 más 2x. Y de hecho podría factorizar otro 2 si quiero. 2 factor de 2 más x a la menos 2 tercios factor de x más 1. O 1 más x. Y esto ya estaría factorizado por completo. Entonces, lo mismo que venimos mirando, pero solo que hay que tener en cuenta que también se lo puede hacer con exponentes fraccionarios. Aquí, como les comentaba ayer, pues también les he dejado muchos ejercicios del libro guía, ¿cierto? En donde hay ejercicios de factorizaciones y expresiones algebraicas de tipo conceptual, en donde usted, pues resolviendo estas preguntas, entiende un poco más lo que venimos mirando. Y hay ejercicios de habilidades. Pues aquí se los he mencionado pues rápidamente para que ustedes miren cuáles pueden hacer. La recomendación que yo les hacía ayer, pues no se necesita que ustedes los hagan todos, pero que sí hagan una cierta cantidad para que vaya, digamos, adquiriendo esa habilidad para resolver. También hay ejercicios de aplicaciones en donde usted puede convertir esas expresiones algebraicas en casos concretos de aplicaciones. Bien,
Y por último, vamos a mirar lo que tiene que ver con expresiones racionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una expresión racional? Hasta ahora lo que hemos mirado es suma, resta, multiplicación de polinomios. Aquí lo que vamos a mirar es una expresión ya en forma racional, que es como si yo tuviera una fracción de polinomios o división de polinomios. A eso se le llama una expresión racional. Todas estas que yo menciono aquí son expresiones racionales, ¿cierto? Y se expresan de forma fraccionaria, ¿cierto? Bien, lo importante aquí es que hay que entender un concepto clave, que no todas las expresiones racionales se pueden definir de manera concreta. Por eso aparece un concepto que es el dominio de esta expresión algebraica. El dominio es donde queda definida en el campo de los reales. No se olviden que todo lo que estamos trabajando lo estamos trabajando en el campo de los reales. ¿Cómo así? Por ejemplo, en esta expresión, 1 sobre x, eso es una expresión racional. Para todo x diferente de 0. Entonces, x puede tomar cualquier valor aquí menos el 0, porque si toma el valor de 0, pues esto no queda definido en el campo de los reales, porque violaría el primer mandamiento de las matemáticas. No dividirás por 0, no se puede dividir entre 0. Entonces, queda para cualquier valor de x menos el 0. Entonces, su dominio sería esto, ¿cierto? Esta expresión también es una expresión racional, ¿cierto? Perdón, es una expresión algebraica. Y también tiene dominio. Miren, este valor queda completamente definido en los reales para cualquier valor de x, pero positivos, mayores o iguales a 0. Si usted toma un x aquí negativo, pues esto no tendría solución en los reales. O sea que el dominio de estos son todos los positivos. Y lo mismo esta expresión, es una expresión racional que sería para todos los valores de x, pero mayores que 0. Aquí era iguales, aquí podría ser igual a 0, pero aquí ya no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la raíz de 0 es 0 y violaría el primer mandamiento. Por tanto, serían para todos los mayores de 0. A esto se le llama el dominio, donde la expresión quede completamente bien definida, ¿cierto? Entonces aquí podríamos hallar los dominios de cada una de estas. Por ejemplo, el dominio de esto es todos los reales, porque pues, es un polinomio y no hay problema en ningún parte, ¿cierto? Miren, aquí está. Pero el dominio de la segunda, entonces para encontrar el dominio, lo que uno hace es factorizar. Miren, por eso es que uno aprende a factorizar, porque lo que hace es volver esta expresión polinómica en una factorización y aquí es fácil saber en qué parte se hace 0. Por ejemplo, si x toma un valor de 2, me daría 2 menos 2, 0, y esto ya no quedaría definido. Lo mismo que si tomo un valor de 3, ¿cierto? 3 menos 3 daría 0 y esto no quedaría definido. Por tanto, el dominio son todos los reales menos el 2 y el 3. Y ya, ¿cierto? Ese sería el dominio. Lo mismo hago con este problema C. Para que esto quede definido, tienen que ser todos mayores que 0, en realidad. ¿Cierto? Mayores que 0. Y para que esto quede definido, deben ser todos los reales menos el 5, porque en el 5 hay problema. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Sería todos los mayores o iguales a 0, excepto el 5. Ese sería el dominio. Bien, ese es un concepto que pues en realidad se lo verá mucho en funciones y van a tener la oportunidad de verlo un poco más adelante en otros videos. Pero aquí yo se lo recordaba, digamos, teniendo en cuenta la importancia de esto. Sin embargo, lo que a nosotros nos compete es simplificar expresiones racionales. Entonces, pues nada, esto se basa en la factorización, por eso nos va a quedar fácil entenderlo. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, representado por letras mayúsculas polinomios, entonces yo digo que A es un polinomio,
C es un polinomio, B es un polinomio y C es un polinomio. Entonces no importa esto, puede ser cualquier cosa. Yo puedo simplificar, es decir, cancelar C arriba y C abajo, A por C dividido entre B por C, cancela la C y me queda solo A por B. Ah, profe, eso está realmente fácil. Pero es que estos pueden ser cualquier tipo de polinomios. Entonces, a mí en realidad me pueden dar este tipo de problemas. X cuadrado menos 1 arriba y abajo X cuadrado más X menos 2. Miren, entonces que ahí no queda tan fácil mirar qué cancelo con qué. Lo que es prohibido decir es que yo voy a cancelar esto con esto. Por ejemplo, este X cuadrado con este X cuadrado, hay muchas personas que lo cancelan y eso es falso, eso es mentira. Eso no se puede hacer. Para poderlo cancelar, usted tiene que tenerlo factorizado, es decir, en forma de producto. ¿Y cómo lo hago? Ah, pues nada, fácil. Factorizo arriba y factorizo abajo. Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces esto es igual a x menos 1 por x más 1. Y esto es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, donde b vale 1 y c vale menos 2. Es decir, tengo que buscar dos números que multiplicados den menos 2 y sumados den 1. Esos dos números son menos 1 y 2. Menos 1 por 2 da menos 2 y menos 1 más 2 da 1. Ah, entonces ya quedó factorizado. X menos 1, X más 2. Aquí sí ya puedo cancelar. ¿Por qué puedo cancelar? Porque esto ya es factor aquí. Entonces esto se cancela con esto. De hecho, por eso está en rojo. ¿Cierto? Estos dos términos se cancelan o se simplifican y me queda X más 1 arriba y X más 2 abajo. No se olviden que aquí ya quedaría completamente simplificado. ¿Cómo así, profe? ¿No puedo cancelar X con X aquí y darme un medio? No, eso no se puede hacer porque aquí hay un signo más. Es lo mismo que acá, miren, había un signo. Por eso yo no podría cancelar acá a priori, pues, ¿cierto? Entonces, esto ya queda ahí. X más 1 sobre X más 2. Y ahí ya estaría simplificado. Bien. Si eso es cierto, entonces yo podría decir, o sea que esto funciona tal cual como los fraccionarios. Pues en realidad sí. Si yo tengo, por ejemplo, la multiplicación de dos expresiones racionales, por ejemplo, A sobre B por C sobre D, pues no es más que, ¿recuerdan? Se multiplica en línea recta, A por C por B por D. Ah, listo, entonces multiplico y si puedo simplificar, pues simplifico. Entonces, por ejemplo, esto me dicen, ejecute la multiplicación y simplifique. Y me dan estas dos expresiones racionales. Entonces, miren, uno podría decir esto por esto y esto por esto. Pero la recomendación es que antes de usted trate de factorizar. Por ejemplo, esto de aquí uno se da cuenta que es un trinomio, ¿cierto? Un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Por tanto, debo buscar dos números que multiplicados me den 3 y sumados, menos 3, perdón, y sumados me den 2. Esos dos números son menos 1 y 3. Entonces, x menos 1, x más 3 es esta partecita. De esta parte de acá me doy cuenta que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque si yo le saco la raíz a esto, x, la raíz a esto, 4, 4x, y esto de aquí es el doble producto. Entonces, entonces esto es x más 4 al cuadrado. Miren qué facilito. De aquí yo puedo factorizar un 3. 3 es factor común de x más 4, lo que sobra. Y de acá, pues si lo dejo quieto. Ahora, miren, ahí como tal, yo ya me doy cuenta que ya puedo multiplicar. Pues multiplico directamente, me queda 3 por x menos 1, x más 3, x más 4, ¿cierto? Y abajo me queda x menos 1 por x más 4. Bueno, eso del orden no importa porque el orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? Y simplifico, es decir, cancelo los términos comunes. Por ejemplo, este x menos 1 que aparece arriba se cancela con este x menos 1 que aparece abajo. Y acá también aparece un x más 4 arriba y abajo aparece x más 4 pero al cuadrado. En realidad
ya les he dicho que esto es x más 4 por x más 4. Por tanto, este término se cancelaría con el cuadrado en realidad, ¿cierto? Y me queda 1. Por tanto, me quedaría que la expresión ya 3 por x más 3, x más 4. Ahí ya queda completamente operado y simplificado. Bien, si se puede multiplicar, pues inmediatamente se me viene a la cabeza que se puede dividir. ¿Cómo era que dividía? Pues yo decía A sobre B dividido entre C sobre D, lo puedo volver un producto. ¿Cómo? Invirtiendo el segundo. Esto es lo mismo que A por B por D por C. O sea que esto ya lo puedo hacer, pero claro, si ya puedo operar esto, pues fácilmente lo realizo. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, x menos 4 por x cuadrado menos 4 dividido entre estos dos trinomios. Pues lo único que hago es volverlo esto un producto. ¿Cómo lo vuelvo un producto? Invirtiendo estos dos. Aquí está hecho la x menos 4 sobre x cuadrado menos 4. Invierto estos dos y ya queda como un producto. ¿Y el producto cómo se lo hace? Lo primero que hace es factorizar. Por ejemplo, x menos 4 lo deja quietito. Esto es un trinomio donde debo buscar dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5 son 2 y 3. Ahí está. Esto que de acá es una diferencia de cuadrados, x menos 2, x más 2. Y esto es un trinomio donde debo buscar dos números que multiplicados den menos 4 y sumados me den menos 3. Entonces da 4 y menos 1. Simplifico x menos 4 con x menos 4, x más 2 con x más 2, y esto es lo que me resulta. Y ahí ya he dividido expresiones racionales. Miren que una vez yo entienda con números reales, pues esto en realidad obedece a lo mismo, ¿cierto? Lo mismo se puede hacer con las sumas y las restas, suma y resta de expresiones racionales. Si son homogéneas, pues ya les había dicho yo que se deja el mismo denominador y se suman los numeradores, ¿cierto? Si son homogéneas. Y de hecho también se puede aplicar el método de mínimo común divisor. ¿Se acuerdan? Que lo que hacía yo era tratar de volver las fracciones homogéneas para poder aplicar esto. Bien. Por ejemplo, si uno le piden que opere esto, ¿cierto? Entonces, pues uno podría decir lo siguiente. De este primer ejemplo, 3 más x, 3 sobre x menos 1 más x sobre, encontrar el mínimo común divisor, por ejemplo, para tratar de volverlas homogéneas. Entonces, el mínimo común divisor es x menos 1, x más 2, pues porque pues, no tienen nada de común. Y de hecho, entonces lo que uno hace es volver estos factores de esa forma. Entonces, para que me quede este mínimo común divisor en este primer término, ¿qué me hace falta? Un x más 2. Entonces multiplico por x más 2 y divido por x más 2. Miren aquí, en realidad, lo estoy multiplicando por 1. Y en este de acá, para que me quede el mínimo común divisor, ¿qué me hace falta? Un x menos 1. Entonces multiplico y divido por lo mismo. Ahí, ¿qué garantizo? Que la fracción ya es homogénea. Al garantizar que las fracciones son homogéneas, pues ya les he dicho, se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. Aquí de una vez operando. 3x más 6x más x cuadrado menos x. Aquí pues realizo las operaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, este 3x con este me da un 2x y el resto lo ordeno. Y eso sería la suma de esos dos. Y así también podría ser el segundo ejemplo. Entonces, en este ejemplo, el mínimo común divisor, ¿cuál es? ¿Cierto? En este caso, el mínimo común divisor sería x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Completo las fracciones, las vuelvo homogéneas y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Y una vez tenga eso, también hay ejemplos que me dicen simplifique las siguientes fracciones compuestas y me dan, por ejemplo, todo esto. Aquí ya hay sumas, restas y división, de hecho, de fracciones. Pues nada, aquí lo que usted tiene que ir haciendo es lo normalito, ¿cierto?
Es decir, ir trabajando como por partes. Por ejemplo, esta primera parte sería como multiplicar en plus x por 1x más y por 1y sobre y. Esto de acá abajo sería 1 por xx menos 1 por y menos y sobre x, ¿cierto? Una vez opere esto, pues usted podría decir que esto lo puede volver, es una división, lo vuelve un producto y opera y ya queda simplificado. Y eso sería todo. Es decir, pues, cuando lo mandan a simplificar, pues usted hace lo que le mandan. Acá es un ejemplo muy parecido donde usted pues, tiene que ser cuidadoso y tiene que ir haciendo lo que le mandan. Por ejemplo, aquí primero hace lo del numerador, luego divide entre los factores aquí, entonces 1 por AA menos A más H aquí sobre esto, sobre H. Opera acá arriba, por ejemplo acá A menos A, esto se cancela, me queda solo H, ¿cierto? Aquí está menos H y opera acá abajo y esto le da A cuadrado más A por H, ¿cierto? Y esto como está dividiendo, si quiere, pues lo pasa a multiplicar como 1 sobre h. Bueno, ahí en realidad es cuestión de ser bastante cuidadoso cuando, cuando lo mandan a simplificar. Y acá tengo un ejemplo de fracciones compuestas, pero con fraccionarios, ¿cierto? Cuyos exponentes son fraccionarios. Lo mismo que hacíamos ahora ratos. Factorizo aquí el de menor potencia, que es 1 más x cuadrado a la menos 1 medio. Lo factorizo, ¿cierto? Y hago lo que me quede dentro. Entonces, lo que me queda dentro es 1 más x cuadrado menos x cuadrado sobre 1 más x cuadrado. Aquí, por ejemplo, este x cuadrado con este x cuadrado se cancela y me quedaría por 1. Entonces solo simplemente me quedaría 1 más x cuadrado a la menos 1 medio sobre 1 más x cuadrado. Que en realidad esto es a la 1 aquí. Entonces este lo podría pasar abajo y me queda 1 más x cuadrado a la 1 más por 1 más x cuadrado a la 1 medio. Y eso es 1 más x cuadrado a la 3 medios. Es decir, que ahí pues, lo que hay que saber trabajar es con los exponentes. Y por último, recuerden que en los números reales también hablábamos de la racionalización, ¿cierto? Cuando yo necesito quitar radicales. Entonces, pues nada, acá también se puede hablar de la racionalización del denominador. Por ejemplo, cuando tengo esta expresión 1 más 1 sobre 1 más raíz de 2. Esto, miren que es en términos simplemente de números reales. Entonces, aquí lo que uno hace es simplemente multiplicar por el conjugado para que se me quite esa raíz de abajo. ¿Cómo así? Por ejemplo, 1 más raíz de 2, lo que hago es multiplicarlo por 1 menos raíz de 2 abajo y 1 menos raíz de 2 arriba. ¿Para qué? Para que abajo me quede una diferencia de cuadrados. Miren. Entonces esto es 1 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Y la raíz de 2 al cuadrado es 2. Entonces 1 menos 2 es menos 1. Y abajo ya queda racionalizado. Es decir, la raíz no es que se pierda, queda arriba, pero ya racionalizada. Así uno podría verlo con los numeradores. Es que eso depende. Acá quería racionalizar el denominador, es decir, quitarlo la raíz del denominador, pero en muchos casos me mandan a racionalizar el numerador, es decir, quitar la raíz arriba. Pero el procedimiento es el mismo. Entonces lo mismo, multiplico por el conjugado de esto, el conjugado es con el signo contrario. ¿Para qué hace eso, profe? Para que se me vuelva una diferencia de cuadrados y así se me quite la raíz cuadrada. La quito del numerador en este caso, pero miren que en la respuesta me da en el denominador. Entonces, alguien podría decir, bueno, y si la quiero quitar de acá, bueno, vuelve a hacer lo mismo y le vuelve a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, depende de dónde se la quieran quitar esa raíz. Y lo mismo que en los anteriores, pues aquí les dejo bastantes ejemplos de expresiones algebraicas, de factorizaciones, de racionalización del numerador, del denominador, etc. Y con ello, pues ya doy por terminado
pues esta primera parte del curso. No olviden que pues, son temas bastante sencillos, pero un poco dispendiosos para recordarlos. Entonces, no olviden que todo esto pues obedece a que ustedes van a realizar el examen, que nosotros queremos tomarlo como la referencia para la admisión al programa. Quiero que sean muy juiciosos con todos los ejercicios, pues como les digo, no es necesario hacerlos todos, sino una cierta cantidad, solo que a usted le permitan recordar qué es lo que usted está haciendo. Y por último, yo ayer les mostraba la dinámica del examen, cómo va a ser el examen, cómo ustedes se van a tener que afrontar a ese examen. Yo tengo un simulacro ya hecho de esta parte que yo les he recordado, pues cada profesor, como les digo, hay otros dos profesores que van a tocar otros temas, pues no sé cómo lo vayan a trabajar, pero supongo que más o menos les van a explicar el modelo de las preguntas, ¿cierto? Entonces, yo en la plataforma les voy a compartir ese simulacro para que ustedes lo resuelvan. Nuevamente se los indico para que, para que lo tengan claro. A ver, ¿dónde lo tengo yo acá? Abrir la pantalla. Aquí lo tengo, ¿cierto? Entonces, bueno, más o menos ustedes lo que tienen que digitar es su nombre, nuevamente, pues yo voy a colocar el mío, Javier Heras, ¿cierto? La identificación, pues ustedes le colocan su número de cédula o su tarjeta de identidad y empiezan a resolver, por ejemplo, eh, por temas. Bueno, no va a estar así por temas. Yo aquí lo tengo por temas porque es un simulacro. Ustedes les van a dar muchas preguntas sueltas y con los temas combinados, pero la idea es que ustedes pues vayan realizando los problemas con bastante paciencia y con bastante juicio para que pues, saquen un buen puntaje. Por ejemplo, si al entero menos 1, ya les había hablado de este problema, le restamos el entero menos 3, resulta, es fácil, menos 1 le resto menos 3 es el resultado, ¿cierto? Ana tiene que seleccionar una cantidad de preguntas para un examen. Le entregan 4 paquetes de preguntas donde hay 15, 12, 24 y 36 preguntas respectivamente. Si cada paquete, Ana, escoge 3 preguntas, entonces Ana selecciona del total de las preguntas la fracción. Esto es una operación con fracciones, entonces esto creería que da 12,87 avos, ¿cierto? Y durante el campeonato de baloncesto del Colegio San Patricio, el grupo de décimo A gana G partidos y pierde P partidos. ¿Cuál es la siguiente expresión? Representa las proporciones de partidos ganados en relación de partidos jugados. Bueno, entonces aquí uno debe entender que cómo traduce esto a una expresión algebraica. Yo creería que la respuesta de esto es la C. Un caracol sube una pared de 5 metros de altura. El caracol sube cada día 3 metros y baja 2 metros. ¿En cuántos días subirá la pared? Bueno, entonces pues simplemente planteo ahí mi expresión algebraica y podría llegar a una respuesta que para mí podría ser la D, ¿cierto? Y así sucesivamente, miren, aquí esto es de fracciones, también de fracciones, aquí ya de expresiones algebraicas, aquí ya de simplificación de exponentes, pues hay que con papel y lápiz trabajarlo, lo mismo simplificación de exponentes, de expresiones algebraicas. Estos problemas son interesantes porque dice, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes igualdades eh, es o son siempre verdaderas? Por ejemplo, aquí miren, les está dando una regla de los exponentes. A la n por a la n, ¿cuánto es? A la 2n, ¿eso es verdadero o es falso? Pues es verdadero porque se deja la base y se suman los exponentes. A la 2n menos a la n, ¿eso es verdadero? Eso no es verdadero porque no existe una regla de restar esto aquí.
Además, esto tiene diferente exponente, esto es falso. Y a a la 2, perdón, 2a a la n al cuadrado, eso es igual a 2a a la 2n. Eso también es falso. ¿Por qué? Porque este 2 afectaría tanto al 2 como a la n. Es decir, esto en realidad debería ser igual a 4a a la 2n. Por tanto, esto es falso. Entonces, ¿cuál de las siguientes igualdades son o es siempre verdadera? Entonces ya dijimos que la A o la primera expresión es verdadera, pero las otras dos son falsas. Entonces, solo la 1 es verdadera, cierto. El resto pues son falsas. Y así también podría trabajar este tipo de problemas. Miren que es de expresiones algebraicas, este tipo de problemas que es una diferencia de cuadrados. La expresión a a la 4 menos b a la 4 se puede escribir como, y les dan las soluciones aquí. Es una diferencia de cuadrados, entonces ustedes miran cuál de estas soluciones es. Esto también es con factorización y simplificación. Aquí de expresiones racionales y de simplificación. Miren, pues ustedes acaban de llenar sus preguntas bien juiciositos, ¿cierto? Y le dan enviar. Al enviar, las respuestas nos llegan a nosotros y ya sabremos su puntaje. ¿Ok? Entonces, pues nada, les deseo el mayor de los éxitos a todos. Espero que pues, sean bien juiciosos y ojalá pues nos podamos mirar el primer semestre. Bien, entonces con esto me despido y nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien.